Afuera era verano, pero el tiempo seguía siendo inusualmente lluvioso y sombrío. Caía una ligera llovizna y las gotas húmedas dibujaban riachuelos en la ventanilla de la cabina. El conductor de este viejo y anodino camión se encontraba del mismo humor en ese momento. Alfredo tenía 32 años y se había pasado los últimos 7 conduciendo un camión exclusivamente para recorrer todo el país. Todo el país. Trabajar como camionero no le daba muchas alegrías, pero por otro lado le permitía viajar y ver algo nuevo cada día tras el cristal de su camión. Esto a veces le ayudaba a distraerse de los pensamientos infelices sobre su propia vida. Ahora, de regreso de un pequeño pueblo situado al norte de Barcelona, Alfredo se sumió involuntariamente en la reflexión sobre el día. Últimamente, no le había ido bien en el trabajo, ya que su jefe, Pablo, trataba constantemente de reprocharle algo a nuestro héroe. El carácter del director de la empresa de transportes, donde trabajaba Alfredo, era sencillamente insoportable, y cuanto más lejos, peor se ponía. No pasaba un día sin que Pablo llamara a Alfredo y no le contara otra queja, que la carga la entregaba demasiado tarde o en la siguiente inspección profesional no aparecía, y la última vez que se pelearon justo antes del viaje actual. Pablo, no puedo más. No puedo seguir conduciendo este viejo camión por la carretera. O me das un vehículo normal o esperas a que esta vieja máquina se caiga a pedazos en algún lugar de la carretera. Alfredo estaba de pie frente a su jefe cubierto de aceite y suciedad. Acababa de terminar otra inspección de su camión, que naturalmente mostraba lo mismo que la última vez, es decir, que la mitad de las piezas necesitaban un reemplazo urgente. ¿Por qué mandoneas, Alfredo?, espetó Pablo entrecerrando los ojos. Ya te dije que no había dinero para reparaciones. No hemos podido tener ingresos este mes por tu capricho. Siempre estás metido en algún sitio como nadie. Pues si me hubieras dado un coche normal, y no este que está a punto de caerse a pedazos, no estaría atascado, argumentó el camionero. Todo se estropea continuamente, así que no puedes conducir ni un par de docenas de kilómetros y todo empieza a echar humo. Pablo se limitó a hacer un gesto con las manos y empezó a decir: «No sé qué tienes y dónde echa humo. Sí, pero no tengo dinero para la renovación de la flota. Te di una bonificación el mes pasado, así que podrías usarla para hacer algo útil para tu trabajo, como comprar piezas». Alfredo casi se cae de fastidio. «Estás hablando de esos centavos que te he estado rogando durante casi 3 meses. No tenía nada para pagar mi piso, ¿lo entiendes? Compré todo lo que pude con mi sueldo y lo hice funcionar». El jefe levantó bruscamente las manos y puso una cara impenetrable. «Ya está bien, Alfredo. Ya te dije que no tengo dinero para tus peticiones. ¿Así que ahora tengo que regalarte un coche nuevo cada vez que crees que algo va mal? Otros conducen y no se quejan. Por cierto, están contentos con todo. Se acabó la conversación. Me das dolor de cabeza. ¿Y por qué yo solo te traje al equipo? Me apiadé de un hombre tan pobre, pero eres un desagradecido, Alfredo. Muy desagradecido». Alfredo se limitó a hacer un gesto con la mano ante esta afirmación de su jefe, demostrando así que todo estaba claro contigo. No era la primera vez que Pablo le quitaba una parte de sus ganancias, que había ganado con tanta dificultad y peligro para su vida, y luego le reprochaba los mínimos requisitos para el estado del coche de trabajo. El coche que conducía Alfredo tenía probablemente 20 años por lo menos. El motor no paraba de silbar y crujir, y las horas que el camionero tenía que pasar en varios talleres intentando que aquella máquina moribunda volviera a funcionar se le descontaban constantemente del sueldo. En este viaje, el hombre viajaba solo, aunque según las normas debía trabajar con un compañero. Solo Alejandro, su sustituto en la víspera del viaje, estaba bastante enfermo. Por supuesto, Alfredo comprendió de inmediato qué clase de supuesta enfermedad le había sobrevenido a su colega. Alejandro habló por teléfono con una lengua que apenas podía girar. «Lo siento, pero hoy no puedo ir de viaje contigo». Mi compañero empezó a tener hipo, como dando a entender que su estado era muy grave.
Me duele tanto la cabeza que no puedo dormir. Llevo ya 3 días sufriendo, casi susurró. Alfredo solo suspiró como respuesta, porque las interminables enfermedades alcohólicas de Alejandro ya le habían aburrido durante todo el tiempo que llevaban trabajando juntos. Pero ¿qué se le iba a hacer para no arrastrarlo borracho a un viaje? Sobre todo teniendo en cuenta que Pablo seguramente ya estaba al tanto de lo que ocurría. Ya se lo advertí al jefe. No te preocupes, dijo Alejandro con dificultad, como si hubiera adivinado sus pensamientos. Es un hombre comprensivo, un hombre que siempre comprende al que sufre. Sí, así es, respondió Alfredo. Alejandro, ¿piensas dejar de beber por tercera vez en 2 meses? ¿Ya me has defraudado así? Durante un segundo se hizo un silencio incómodo en el teléfono, pero no porque su compañero se avergonzara. El sonido que se oyó un momento después indicaba claramente que el principal amigo de este desafortunado adicto era una palangana de plástico. «Estoy cansado de hablar y no tengo tiempo para nada», dijo Alejandro al teléfono y apagó inmediatamente. «Dios, ¿cuándo acabará esto?», pensó Alfredo. «Es imposible trabajar así». Pablo pasó en ese momento y Alfredo preguntó directamente a su jefe. «Pablo, ¿por qué no me avisaste de que me tenía que ir de viaje solo?». Alejandro acababa de llamar y se había vuelto a ir de juerga una semana. Pablo se giró de mala gana hacia su empleado y también de mala gana respondió a la queja. «No tengo por qué venirte cada vez con tonterías. ¿O te crees que no tengo otra cosa que hacer que regular tu relación con Alejandro? Los dos sois hombres hechos y derechos y no podéis arreglar las cosas entre vosotros». Alfredo sentía amargura por dentro, era resentimiento y rencor lo que se instalaba en él. Pablo se metió las manos en los bolsillos y se acercó unos pasos a Alfredo, pero no sabía que no era yo el que no conseguía pareja, y tú sabes que no era yo el que no conseguía pareja. ¿Por qué te sigues quejando, Alfredo? Siempre te están estafando, y sabes que no soy yo quien no puede encontrarte pareja, pero nadie quiere trabajar contigo. Después de todo, mírate, siempre eres tan aburrido y sin alegría, y te quejas todo el tiempo. ¿Y quién de los chicos querría ir de viaje con un aburrido así? Pablo, el camionero no se aguantó. Yo hago 3 viajes de ida y vuelta al mes. Trabajo de ida y vuelta prácticamente sin días libres. ¿Para qué voy a beber con mis compañeros después de eso? Prefiero enderezar la espalda y dormir un poco. ¿O me estás diciendo que no sabes cómo salen de viaje tus otros empleados bajo los efectos del alcohol? Pablo agarró a su empleado por el cuello de la chaqueta y le dijo enfadado: «Calla tú, no grites». El jefe miró rápidamente a su alrededor. ¿Qué espíritu de equipo tienen, sabes? ¿Quién tiene la culpa de que un trabajador tan honrado como tú no pueda encajar en su sociedad? Me da igual cómo salgan de viaje, mientras la mercancía llegue sana y salva al punto final. Sí que beben, pero yo los controlo constantemente y no dejo que nadie se emborrache en un viaje. Lo más importante es que trabajen con normalidad y lo demás, ya sabes, no es tan importante». Alfredo guardó silencio y apretó los dientes, porque ya lo había pasado mal en los últimos años. A pesar de todo su amor por la justicia, perder incluso este trabajo habría sido suicida para el joven. Sin embargo, Alfredo siguió mirando con rabia a su jefe. «Te diré una cosa», dijo finalmente Pablo. «Más te vale que me consigas este vuelo sin ningún accidente, y te daré un buen aumento por ello». «Volverás a mentir», dijo Alfredo con severidad, como si no supiera cuántos años llevas prometiéndome un aumento. «Esta vez te daré un aumento», le aseguró Pablo con seriedad. «Pero quédate callado y no armes un alboroto entre los muchachos». «Ya veremos», le contestó Alfredo brevemente y se dirigió a su coche. Alfredo sabía que no caía bien en la compañía de los conductores locales. Era huérfano y le gustaba la verdad, y nunca quiso discutir con sus compañeros sobre nadie a sus espaldas y con una botella de alcohol. El joven camionero siempre había sido muy reservado y nunca había hablado a sus colegas de su pasado. Quizá por eso los demás consideraban a Alfredo un delincuente, que simplemente
No quería contar la época en que había servido en alguna colonia lejana. Pero Alfredo no se imponía a nadie como amigo. Lo único que necesitaba era un compañero de confianza con el que pudiera conducir con seguridad los kilómetros necesarios y entregar a tiempo la carga asignada a su camión. Alfredo creció en un orfanato y solía estar siempre solo. Sus profesores solían decir de él que era introvertido por naturaleza, es decir, que no necesitaba mucha gente a su alrededor, siempre y cuando hubiera alguien que realmente pudiera entenderle y aceptarle tal y como es. Sus padres murieron cuando el niño solo tenía 4 años. El pequeño Alfredo se quedó solo con su anciana abuela, pero ésta, por desgracia, no pudo sobrevivir a la muerte de su querida hija. Pocos días después del funeral, la abuela de Alfredo sufrió un derrame cerebral y la anciana no pudo sobrevivir a él, por lo que murió un par de horas después de la llegada de los médicos. Desde entonces, el niño vivía en un refugio donde tenía que defender constantemente su propio territorio y un pequeño espacio en la sala de juegos, que Alfredo, cuando se hizo mayor, organizó una partida de ajedrez. Al niño le encantaba sentarse con un tablero junto a la ventana y jugar partidas complicadas en las que su oponente era él mismo o algún ajedrecista famoso que había escrito todas sus jugadas brillantes en un libro de texto. Al salir del orfanato, el joven se fue a Barcelona, donde vivió solo hasta ahora. Alfredo no tuvo suerte con las mujeres. Habiendo experimentado una vez un amor infeliz, Alfredo no pudo encontrar una candidata digna para esposa. Los caracteres no encajaban, los sentimientos se desvanecían demasiado rápido y solo dejaban tras de sí un amargo residuo de pasión vacía y quemada. Al final, el joven camionero decidió dejar de torturarse a sí mismo y a su corazón y se limitó a llevar una vida corriente que cada día le deparaba más sorpresas desagradables por parte de sus jefes y compañeros de trabajo. Ahora, conduciendo por la carretera que se oscurecía rápidamente, Alfredo no sabía si algún día sería capaz de cambiar su vida a mejor. De lo único que estaba seguro era de que sería mejor parar en alguna gasolinera. Un vistazo al salpicadero le mostró que el combustible de su camión accidentado estaba a punto de agotarse, lo que significaba que el camionero tendría que volver tarde a la flota y no quería pagar a Pablo otra parte de su sueldo. La lluvia era cada vez más intensa y tras consultar con el navegador, el hombre se aseguró de que el aparcamiento más cercano estaba a solo un par de kilómetros, lo que significaba que debería haber combustible suficiente. Después de calmarse un poco, nuestro héroe encendió la radio de la cabina para distraerse un rato de sus pesados pensamientos, pero entonces su atención se vio atraída por un objeto brillante que había fuera de la ventanilla. Mirando de cerca, Alfredo reconoció la silueta de la bicicleta de un niño. Era imposible no verla en la hierba empapada junto a la autopista, pero Alfredo no podía ver al pequeño propietario de la bicicleta. El hombre se sintió ansioso. Alfredo salió del coche y miró a su alrededor. Como esperaba, no había nadie cerca de la carretera, pero sí un largo sendero que se alejaba de la bicicleta, claramente visible en la hierba, aplastado por los pies de los niños. Mientras tanto, la ligera lluvia se había convertido en un torrencial aguacero. La visibilidad se había deteriorado considerablemente y Alfredo solo podía rezar para encontrar a la niña en la espesa penumbra del bosque. Mientras el camionero se abría paso entre la espesura, esperaba que el pequeño propietario de la bicicleta no estuviera en apuros, porque era muy mala idea caminar con este tiempo, en este espantoso bosque. Alfredo se fijó en un trozo de tela de color rosa brillante, que parecía ropa de abrigo, que colgaba tristemente de una de las afiladas ramas de un arbusto marchito. Entonces el camionero oyó una voz delgada y solozante, interrumpida por sollozos lastimeros. Una voz delgada de niño llamaba a su mamá. Alfredo se adentró un poco más en el bosque y llegó a un pequeño lindero, cercado por todos lados por altos árboles casi negros por la oscuridad. En aquel momento Alfredo solo pudo pensar que el pobre niño, que debía de llevar mucho tiempo sentado allí, estaba empapado y había que llevárselo. «Tío, ayúdame, que ya estoy aquí»,
Una niña muy mona con una chaqueta rosa saludó al camionero. Evidentemente, había recorrido más o menos la misma distancia que Alfredo y estaba sentada en un tronco rechoncho, agarrada con fuerza a una de las largas ramas que salían del tronco. Parecía tener unos 8 o 9 años, pero no más, y, por supuesto, temblaba por el frío, la ropa húmeda y la lluvia que caía del cielo. El pelo mojado le colgaba a ambos lados de la cara como carámbanos y el agua le goteaba de las largas pestañas. «¿Cómo has llegado hasta aquí, niña?», le preguntó Alfredo sorprendido, porque el lugar no estaba muy concurrido, a pesar de no estar lejos de la ciudad. «Iba en bicicleta», explicó la niña con voz quebrada, «pero me alejé demasiado y luego decidí ver qué había de interesante en el bosque y entonces llovió. Me asusté y no supe qué hacer». «¿Tenías una bicicleta roja?». «Sí». «¿Y la encontraste?». «Si no, mi mamá me regañará mucho si la pierdo». «No me senté aquí a propósito, simplemente me perdí y quise volver a salir, pero no encontraba el camino y empezó a llover muy fuerte. Estoy toda arañada y mojada». La niña mostró su manga, que estaba hecha jirones en troncos y ramas secas, y luego tiró de ella hacia arriba. En la delicada piel de la niña se veían largas rayas rojas. «Chica, necesitas ayuda», exclamó Alfredo al ver los arañazos. «Salgamos de aquí rápido. Está lloviendo y creo que no acabará pronto». Tras esto, el hombre le tendió la mano y la chica se aferró a ella con fuerza. Por suerte, el camionero llegó justo a tiempo. La chica no parecía malherida. Obviamente solo necesitaba que le curasen los arañazos, pero su ropa mojada le daba mala espina a Alfredo. «Ya sabes tu dirección, deja que te lleve a casa. De todas formas voy a ir al pueblo. Cogeremos tu bici y te curaremos las heridas. Tengo un botiquín en el coche». Alfredo temía que la niña se hubiera resfriado, así que la cogió en brazos después de que ella asintiera con la cabeza y la llevó de vuelta al camión. «Duele y escuece». La niña arrugó la nariz cuando Alfredo empezó a untarle los arañazos con aceite verde. Para entonces, ya estaban sentados en la enorme cabina del coche. «Ten un poco de paciencia», le devolvió la sonrisa el camionero. «Pero ahora no te atacará ningún germen». «No soy sabrosa, de todas formas no me comerán», soltó ella una risita, y de pronto se presentó. «Me llamo Sofía. ¿Y tú cómo te llamas?». «Alfredo», contestó el camionero y echó el algodón esmeralda en una bolsa de basura. «Encantado de conocerte, Sofía. ¿Tienes hambre?». El hombre le tendió a la niña un apetitoso hojaldre con queso y luego sacó de debajo del asiento un termo con té caliente. «Toma, come, y no olvides beberte el té. Encenderé la estufa para que entres en calor rápidamente». Al ver la comida, los ojos de la niña brillaron de alegría, y sabe Dios cuánto tiempo habría pasado en el bosque hambrienta. «Gracias», susurró sinceramente la niña, y empezó a comer con apetito el manjar que le ofrecían. Al mirar a la niña, Alfredo sintió que una oleada de inexplicable calidez subía lentamente a su corazón. Sus ojos azules brillaban con luz y pureza, y Alfredo sintió que entre la niña y él se había establecido una inesperada conexión espiritual. Sofía se comportaba con calma y parecía confiar en Alfredo como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. «¿A dónde vamos, princesa?», le preguntó Alfredo cuando hubo terminado con su té y su hojaldre. «Deja que te lleve con tu padre, debe de estar buscándote, o con tu madre, porque si yo fuera a ellos, habría puesto patas arriba todo el pueblo en busca de mi hija». En lugar de contestar, Sofía bajó los ojos de repente y dijo con tristeza: «Iremos a casa del tío Diego, pero él no es mi verdadero padre». La llave de contacto hizo que el viejo camión se sacudiera mucho antes de poder circular lentamente de un lado a otro de la calzada. «Sí», dijo Sofía despacio, «mi madre se va a casar con él, así que será mi padrastro. Debe de ser majo, pero sigue siendo una pena que nunca vaya a ver a mi verdadero padre». Alfredo le sorprendió la franqueza de la chica, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, no era asunto suyo.
Después de que Sofía le diera la dirección, el camionero se dirigió directamente a la ciudad, deteniéndose solo para repostar en una pequeña gasolinera, donde le compró a Sofía una gran chocolatina para que la niña no se sintiera disgustada. «Gracias, tío. Eres muy amable», le admiró sinceramente la niña. «Debes ser muy querido por tus hijos. ¿Tienes hijos? ¿Cómo puedes vivir sin hijos? Debes estar muy aburrido y triste». Alfredo se quedó callado un momento, sin saber qué decirle a la niña, pero miró a Sofía con fijeza y contestó: «A veces puede ser triste. Eso no se puede discutir, pero ya ves cuál es mi trabajo. Siempre estoy viajando, así que no me aburro, sobre todo cuando tengo que rescatar a niñas perdidas como tú por el camino». El resto del viaje lo pasaron escuchando chistes en la radio y Alfredo le contó a su joven compañera un par de anécdotas graciosas de sus muchos viajes, cosa que agradó mucho a la niña. Cada minuto, Sofía parecía más y más cerca de Alfredo. «Basta, Alfredo», se reprendió el camionero. «Algo sentimental te ha atacado hoy. Creo que te estás haciendo viejo. Si ya una niña extraña ha levantado en ti semejante tormenta de emociones». Cuando Alfredo condujo a la niña hasta la lujosa mansión, llegó a silbar de admiración. «¿Es esta tu casa? Si es así, es muy bonita. Solo para una princesita como tú». «Sí, ahora vivimos aquí con mi madre», asintió la niña. La casa era asombrosa por su belleza y el refinamiento de las soluciones de diseño. En ese momento, un hombre alto y apuesto, vestido con traje de negocios, salió corriendo por la puerta. Alfredo observó que aunque su rostro era joven, pero su pelo ya era blanco como la nieve. «Aquí está el tío Diego», susurró la niña al chofer, antes de que el hombre de negocios cogiera a Sofía en brazos y la estrechara contra sí. «Sofía, gracias a Dios. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Ya he dejado que todos mis guardias te busquen. ¿Cómo puedes asustarme así? Me perdí en el bosque y el tío Alfredo me encontró y me trajo a casa. También está conmigo la bicicleta que me regalaste. No te preocupes». El empresario puso a su hija adoptiva en el suelo y luego negó con la cabeza. «Tienes suerte de que nuestra madre se fuera un par de días. Si hubiera estado aquí, habría sido muy malo para ti y para mí». Solo después de eso, el hombre se fijó en el camionero que estaba descargando la bicicleta de la niña. «Gracias, Alfredo». Los hombres se estrecharon la mano. «Vamos directamente a ti, ¿te importa? Salvaste a Sofía y ni siquiera me di cuenta de cómo había salido del patio y había viajado tan lejos. Alfredo, ya te habrás dado cuenta de que no soy un hombre pobre, así que puedes pedirme el dinero que quieras. Te agradeceré con gusto que hayas salvado a Sofía». Pero el joven conductor solo sonrió y movió negativamente la cabeza. El hombre rico se sorprendió ante tal revelación, pero no insistió. Solo le pidió a Alfredo su número de teléfono y a cambio le entregó su tarjeta. Alfredo no pensaba utilizar la ayuda del hombre de negocios, pero cogió la tarjeta y anotó su número en el teléfono. Después, Alfredo se fue a casa y Diego y su hijastra se quedaron en algún lugar lejano. Era extraño, pero por alguna razón a Alfredo le parecía que cuanto más se alejaba de Sofía, más se daba cuenta de que estaba dejando su propio corazón en manos de una niña. Alfredo pasó el mes siguiente como de costumbre, es decir, trabajaba en los viajes, pero dormía en casa y paseaba por el parque los raros fines de semana. Pero todos sus sentimientos parecían haberse embotado. Ya no sentía ni descontento hacia su jefe, ni justa ira por su coche casi arruinado. Parecía que todo el dolor y el resentimiento, así como la alegría y el interés por la vida, hubieran desaparecido de repente, dando paso a un vacío frío y gris en el alma de Alfredo. El hombre recordaba a menudo el día en que conoció a la pequeña Sofía, cómo se había abierto paso entre los árboles secos, cómo la había llevado en brazos, cómo la había alimentado en su camión. Por primera vez, Alfredo se dio cuenta de lo triste que es no tener a nadie que te cuide. El conductor no entendía por qué le conmovía tanto la historia de la niña perdida, pero sentía que durante mucho tiempo perdería la oportunidad de sentirse protector de alguien y quizá incluso padre. Aquella tarde,
El piso de Alfredo recibió de repente una llamada telefónica. «Hola, soy Alfredo», preguntó un hombre al otro lado de la línea. «Sí», contestó el camionero. «¿Quién pregunta por mí?» «Soy Diego. ¿Lo recuerdas?» Al conductor se le aceleró el corazón de inmediato y sintió una ansiedad que le resultaba familiar. «¿Le ha pasado algo a Sofía?», preguntó Alfredo y oyó que le temblaba la voz. «No, no, no», se apresuró a tranquilizarlo el empresario. «Tengo otro asunto. Te llamo. El domingo me caso con la madre de Sofía». «Enhorabuena», contestó Alfredo al instante y exhaló un suspiro de alivio al saber que el bebé estaba bien. «Muchas gracias por la felicitación, así que», continuó Diego, «te invito a ser uno de mis invitados. Está bien, relájate. El evento será privado, solo funcionarios locales y mis colegas de empresa. ¿Te ha dicho Sofía que soy dueño de la mayor parte de un holding de medios publicitarios muy famoso?» «No, no me acuerdo», contestó avergonzado el camionero, «pero estaría bien que viniera». Diego se rió de buena gana. «Si no fuera normal no te habría invitado. Y además, Sofía ha estado hablando de ti. Tiene muchas ganas de verte. ¿Cómo voy a negarme a un niño, verdad?» Alfredo se sonrojó como si se hubiera bebido una taza de té caliente. «Allí estaré», dijo. «¿Tienes algún código de vestimenta? ¿Qué aspecto tienes?» «No, vístete como siempre. Solo asegúrate de tener un traje decente. Al fin y al cabo es una boda», le dijo el empresario. «Vale, no tengo mucho. Te pondré en la lista, daré tu nombre a los guardias y te dejarán entrar». Los hombres acordaron el lugar y la hora de la celebración, y luego ambos colgaron. Cuando Alfredo llegó a la puerta del restaurante a la hora convenida, se sintió un poco confuso, porque en la entrada había un guardia de seguridad de 2 metros de altura y aspecto impresionante, cada uno con aspecto de campeón de culturismo, mientras que la multitud que pasaba junto a él y se dirigía con paso seguro al restaurante, iban todos vestidos con marcas de lujo y brillaban con auténticos diamantes, záfiros y otras joyas caras. «¿A dónde he llegado con mi simple apariencia?», pensó Alfredo con tristeza, mirando su modesto traje. «No me dejarán entrar». «Su nombre», dijo uno de los guardias con una mirada severa al camionero. Alfredo dijo su nombre con la mayor confianza posible. Un minuto después, el guardia contestó y transmitió los datos del camionero a alguien en un auricular portátil. Un minuto después, el propio Diego apareció en el umbral de la puerta. «Entra, Alfredo. Me alegro mucho de que hayas podido venir», dijo el empresario con una sonrisa. Tras acompañar al hombre a su mesa, el empresario se disculpó y se dirigió a algún lugar de la cocina, donde aún tenía que dar algunas instrucciones a los cocineros. Una vez en la luminosa sala, Alfredo se sintió extremadamente incómodo durante el primer minuto. Desde el escenario, unos enormes altavoces que brillaban con todos los colores del arco iris emitían ensordecedoras composiciones que eran una mezcla de música de club y algunos temas populares de rap. Todo esto le resultaba ajeno a Alfredo, acostumbrado al medido sonido del motor de su coche y al silencioso crujir de la grava bajo las ruedas. Lo máximo que el joven camionero podía permitirse de la música era encender la frecuencia de radio donde sonaban los éxitos de décadas pasadas, porque esa música calmaba a Alfredo, y de la que sonaba en el restaurante quería salir corriendo, o mejor aún, esconderse en algún búnker insonorizado. Pero había una gran ventaja. Todas las mesas donde estaban sentados los invitados de la velada estaban literalmente a reventar de platos variados. Carne caliente en ollas, kebabs, todo tipo de aperitivos y postres. Todo esto pasaba periódicamente por delante del joven en bandejas de plata, que los cansados camareros arrastraban sin cesar, de un extremo a otro de la sala. Cada uno de ellos tenía una sonrisa en la cara, mientras llevaban copas de champán a las ricamente vestidas personalidades de la alta sociedad para brindar a la salud de los recién casados. Cuando Alfredo se sentó a una mesa en un rincón del salón, enseguida recibió varios platitos en los que había tartaletas con caviar, queso y un trocito de galleta elegantemente decorada.
Una copa con vino espumoso fue colocada junto al camionero. «Disfrute de su comida», le dijo la sonriente camarera, y se marchó corriendo a servir a los demás comensales. «Gracias», se dijo Alfredo, e incapaz de resistir el apetito que se le despertaba, empezó a comer de inmediato. El tierno caviar rojo se deshizo de inmediato en su lengua, y el camionero llegó a la conclusión de que había venido a esta fiesta por una razón. Después de dar un sorbo a la espumosa bebida, Alfredo se relajó un poco, porque la gente que le rodeaba no se preocupaba por él en absoluto. Todos charlaban, comían y esperaban la aparición en el improvisado escenario de los nuevos novios. Alfredo, al igual que los demás, miraba hacia el escenario, porque era una tontería ocultar que su principal interés era ver a Sofía, pero sin embargo Alfredo también sentía una gran curiosidad por ver a la joven esposa de un millonario. Al cabo de casi 40 minutos, los invitados empezaron a ponerse nerviosos, y por todas partes se oían suspiros indignados y exclamaciones con el contexto: «¿Para qué estamos aquí? ¿O es que la novia no cabía en su vestido?». Alfredo prefirió dejar pasar por alto toda esta acritud social y una vez más se convenció de que nada estropea tanto a la gente como el dinero, y sobre todo el dinero que no se ha ganado con el propio trabajo, sino que se ha obtenido a través de un matrimonio favorable o simplemente como herencia de padres ricos. Por fin se apagaron las luces de todo el restaurante y solo quedó un foco, cuyo haz iluminaba el amplio escenario semicircular. En un momento apareció en él Diego. El feliz empresario conducía a una mujer deslumbrantemente bella, con un vestido blanco como la nieve, sobre el que brillaban ricos bordados con reflejos plateados. El millonario sonreía radiante y posaba para los fotógrafos, mientras que la belleza vestida de novia era mucho más modesta. Subió con cuidado al escenario y dedicó a los fotógrafos dulces y discretas sonrisas. Por una fracción de segundo, el rostro de la chica le pareció vagamente familiar a Alfredo. Levantándose de la mesa, el camionero dio unos pasos vacilantes hacia los recién casados, queriendo ver mejor a la novia. Al momento siguiente, Alfredo sintió como si se hubiera electrocutado. Sin dar crédito a lo que veía, Alfredo dio unos pasos rápidos hacia el escenario y solo entonces se convenció por fin de que era ella. Entumecido por lo que veía, Alfredo siguió mirando fijamente a la mujer y lo cierto era que se parecía a su primer y único amor. «Laura», el camionero susurró con los labios entumecidos. «¿De verdad eres tú?». Alfredo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y tuvo que recoger todas sus emociones en un puño. Nunca había amado a ninguna chica en su vida tanto como la había amado a ella. La conciencia del joven pareció cubrirse de una niebla blanca y lechosa, y los recuerdos volvieron con una fuerza desenfrenada, haciéndole retroceder 10 años. Por aquel entonces trabajaba como camionero en una estupenda empresa de comercio. Su vida pasada le iba como anillo al dedo al joven y ni se le pasaba por la cabeza que pudiera ocurrirle algo malo. Si alguien le dijera que en 6 meses lo perdería todo y tendría que huir a otra ciudad para perderse allí y luego conseguir trabajo en la peor empresa de transportes como camionero, jamás lo creería. Pero eso fue exactamente lo que le ocurrió. Cuando Alfredo tenía solo 22 años, se encontró en una fiesta juvenil con la encantadora Laura. Fue en verano, y la fiesta se celebró en una casa de campo, que fue alquilada como resultó después sus amigos comunes con Laura. El encuentro fue divertido. Laura se le echó encima con un cóctel en la mano y empapó por completo la camisa nueva de Alfredo, que había comprado especialmente para la ocasión en una tienda cara. «La chica debería tener más cuidado», se resintió el joven sobre su camisa. «Es fácil para vosotras las chicas. Tenéis 1 millón de vestidos. Pero ¿qué hacer para los pobres chicos?». La chica que le echó una poción perfumada solo se rió. «Bueno, digamos que no tengo 1 millón de vestidos, pero tienes razón. Podría tener más cuidado. Soy Laura». Le dio su mano delgada con manicura perfecta. Alfredo, que apenas había conseguido limpiarse la ropa con una servilleta, la miró con el ceño fruncido, pero le estrechó la mano y se presentó. «Buenas, Alfredo», volvió a reír la chica,
¿Quieres que te transfiera el dinero de la camisa estropeada a tu tarjeta? Aunque para serte sincero, dudo mucho que ahora lleves la original y no una falsa, aunque sea de alta calidad. Lo más sorprendente fue que Laura le habló de forma sencilla y humana, sin ninguna arrogancia, aunque se rió, como le pareció a Alfredo, un poco más de lo necesario. «No puede ser», dijo el tipo dudoso. «Incluso me metieron una tarjeta especial en la bolsa con esta camisa, una dorada, con la marca escrita en letras grandes». Solo ahora, mirando a la chica de pies a cabeza, Alfredo se dio cuenta de la belleza que era. Alta, un poco más baja que él, con rizos castaños oscuros y brillantes, esta esbelta chica de pelo castaño causaba una impresión indeleble en cualquier chico normal. Especialmente bellos en Laura eran sus ojos, de color marrón claro con pequeñas motas, de color rojo oscuro, y que la hacían parecer un hada o duende travieso de cuento de hadas. El propio Alfredo también era atractivo, de menos de 2 metros de altura, rubio muy en forma y con ojos azul cielo. En una palabra, Alfredo era el clásico sueño romántico de cualquier chica. Laura le miró juguetona, pero no con desdén, más bien valorando si era de fiar, y finalmente accedió. «Vamos», asintió. «Está a punto de ser mi canción favorita». Los jóvenes no se dieron cuenta de cómo se hizo de día. Todo ese tiempo bailaron, bromearon, rieron, pero lo más importante es que enseguida se dieron cuenta de que sentían una simpatía mutua. A Laura le gustaba que Alfredo se comportara con modestia, pero al mismo tiempo con dignidad, y a Alfredo, a su vez, le sorprendía que aquella belleza exteriormente coqueta supiera hablar de filosofía, cultura mundial y arte. Según supo Alfredo más tarde, la chica estudiaba en la Facultad de Filología de una prestigiosa universidad. «¿No te asusta mi origen?», preguntó Laura una vez en una conversación. «¿Por qué debería interesarme? ¿No conoces a mi familia?». La chica se sorprendió, y al cabo de un segundo sus ojos se abrieron literalmente de par en par. «Dios mío, qué estúpida soy. Ni siquiera te he dicho quién soy». La chica le explicó a su nueva amiga que la mayoría de los chicos tenían miedo de salir con ella por culpa de su padre. Su padre era un poderoso hombre de negocios del sector bancario y también era conocido por su carácter francamente duro. «Verás, él es así. Puede comerse a cualquiera que considere una amenaza para mí en un santiamén. Incluso tiene un apodo en el ámbito profesional, Tiburón Blanco. Así que si no estás dispuesta a que mi ricachón papá te sirva el almuerzo, puedes negarte a quedar conmigo ahora mismo, y no me ofenderé». «Laura, en realidad no me importa quién sea tu padre», le dijo Alfredo con sinceridad. «Quiero comunicarme contigo, no porque tengas alguna posición social elevada en la ciudad, sino porque me gustas como chica y como persona». En los ojos de la joven parpadearon simultáneamente luces de alegría y esperanza, y en sus pestañas brillaron pequeñas lágrimas. «De verdad», solo pudo decir ella. En lugar de responder, Alfredo atrajo a Laura hacia sí, sellando sus labios con un fuerte y sensual beso. Los jóvenes empezaron a salir y al cabo de un par de meses se declararon oficialmente pareja. Naturalmente, este estado de cosas no pudo evitar provocar el enfado de la familia de la chica. El padre de Laura no hizo más que destrozarlo todo a su paso, tras enterarse de que su adorada hija mantenía un romance con un mendigo sin pelos en la lengua. «Laura, ¿cómo se te ocurre meterte con él? Es un mendigo, y no solo trabaja como chofer para alguien, sino que se va a atrever a pedirte matrimonio». «Papá, él me quiere», intentó explicar Laura. «A él no le importa mi dinero, ni siquiera está dispuesto a aceptar un céntimo tuyo y de mamá para nuestra boda. Simplemente nos casaremos y viviremos en su casa como gente corriente, ¿entiendes?». El banquero se echó a reír histéricamente. «¿Gente corriente, Laura? ¿Te oyes? Es un mendigo y un Alfonso. ¿Crees que no sé cómo es? Primero me pide que le contrate y luego, antes de que nos demos cuenta, nos quedaremos sin nada. ¿Sabes lo astutos que son estos tipos tan simples?». A Laura le pareció que su corazón estaba a punto de estallar en pedazos y que su padre iba a privarla de nuevo del intento de construir una familia normal y, lo más importante,
la suya propia, sin su total control y participación. Pero, ¿cómo puedes pensar así de la gente?, preguntó amargamente a su padre, casi llorando. Para ti, todo el que no gana millones es polvo del suelo. Por supuesto, asintió su padre con calma. Pero ¿cómo si no, Laura? Tú y yo jugamos en un campo completamente distinto y hay que entender que una familia como la nuestra no solo tiene la oportunidad de elegir a los mejores, sino también la obligación de entrar en contacto con los mejores. Y esto, siento decirlo, se aplica por igual a las cosas y a las personas. Laura huyó de casa llorando y, a pesar de la prohibición de sus padres, llegó a casa de Alfredo. El chico la acogió sin hacer preguntas, le dio un baño caliente y le preparó una taza de té aromático. «Huiremos juntos», le dijo Alfredo, «huiremos de este pueblo y nadie nos encontrará nunca. Empezaremos una nueva vida en algún lugar lejos de aquí». «Nunca lo conseguiremos, Alfredo», le contestó Laura llorando en su hombro. «Papá nos sacará de debajo de la tierra y me temo que solo conseguiremos empeorar las cosas entre nosotros». A la mañana siguiente, Laura fue llevada por su furioso padre y sus guardias, y Alfredo también fue golpeado, después de lo cual se enteró de que había sido despedido de su trabajo. El padre de Laura estaba tan enojado con Alfredo que estaba dispuesto a eliminarlo físicamente, pero lo pensó a tiempo y decidió que no debía ensuciarse las manos con este hombre, así que decidió hacer algo astuto. «Papá, confiesa, ¿tú lo hiciste para que mi Alfredo fuera despedido de su trabajo? Él me lo contó todo, así que no lo niegues, es obra tuya». «¿Qué eres, hija? Ojos inocentes hechos padre. ¿Para qué lo necesito? Si quieres ayudaré a tu perdedor, pero de todas formas solo tú no te casarás con él y no cuentes con ello. ¿Decidiste manchar a nuestra familia con esta sangre de patio trasero?». Al mismo tiempo, el banquero utilizó todos sus contactos para privar a Alfredo de la más mínima oportunidad de conseguir un trabajo decente. Una mañana, el empresario llevó a su hija fotos en las que su Alfredo besaba a una chica desconocida, pero muy guapa. Naturalmente, estas fotos eran un montaje profesional, pero Laura creyó casi de inmediato en su autenticidad, tan bien hechas estaban. «Ya ves, mi niña», dijo el banquero, acariciando a su sollozante hija en la espalda. «Te dije que tarde o temprano ese lobo con piel de cordero se dejaría ver». «No me lo creo», se atragantó la niña con sus lágrimas. «Tengo que hablar yo con él. Te enviaré a Inglaterra a estudiar, y allí conocerás a gente decente de tu círculo, y te olvidarás de Alfredo, tu perdedor». Laura no sabía que Alfredo había recibido las mismas fotos, pero en ellas aparecía abrazada a un seductor desconocido. «¿Eres tú la que me acusa de ser infiel?», le gritó Alfredo a su amada, frustrado y perdiendo toda esperanza en su vida en la ciudad. «Entonces, ¿qué tienes que decir sobre esto?». Arrojó sus propias fotos provocativas a los pies de la chica. Laura las recogió lentamente y exhaló indignada. «Pero si es un montaje. Yo nunca he estado con ese hombre, ni siquiera sé quién es. Puedo decir lo mismo de tus fotos». Se encolerizó el chico al instante. «¿Por qué crees a tu padre y no a mí? Papá hizo todo lo posible para que consiguieras trabajo en algún sitio, pero resultaste no ser lo suficientemente competente para ocupar buenos puestos», dijo Laura molesta. La chica estaba confusa y en medio de sus sentimientos no entendía qué hacer y a quién creer. «Creo que deberías irte ya, Laura», le dijo Alfredo con frialdad. «No estoy dispuesto a hablar contigo de otra cosa. Eres terrible». Alfredo y Laura estaban separados, ya que eran completamente diferentes en estatus. Sin embargo, el padre de Laura no fue suficiente sufrimiento del chico, y un par de días más tarde vino personalmente a la casa del joven para anunciarle la terrible noticia. «Usted tiene la culpa de que mi hija está muerta. Por tu culpa, Alfredo, mi hija se suicidó». Alfredo perdió el equilibrio e inmediatamente perdió el conocimiento. Tal final de su historia de amor, que sin duda no esperaba. Cuando recobró el sentido, encontró una nota en su escritorio donde el banquero le instaba a huir de la ciudad mientras tuviera las piernas intactas. De lo contrario, solo podría culparse a sí mismo, pero solo el empresario le garantizó al 100%
que Alfredo no viviría en la ciudad durante 3 días, ya que estaría muerto. Abandonó la ciudad sin acordarse de sí mismo por el dolor. Alfredo quería olvidar y romper de una vez con su pasado, pero por más que lo intentó, el pasado acabó por alcanzarle. Aquel fatídico día en el restaurante de un elegante hombre de negocios. El hombre no sabía que Laura no había tenido tiempo de ir a Inglaterra, pues resultó que esperaba un hijo de Alfredo. El plazo ya era bastante largo, y era demasiado tarde para abortar, y la familia de Laura no tuvo más remedio que aceptar la realidad tal y como era. Sin embargo, eso no significaba que estuviera dispuesta a aceptar al novio de su hija. Laura, 6 meses después, dio a luz a una Sofía sana y de rostro sonrosado. El empresario se negó a reconocerla como su propia nieta. Tenía contacto ocasional con la niña, por supuesto, pero no la tomaba más en serio que a la hija de un criado. Era su forma de castigar a su propia hija por atreverse a desobedecer su voluntad y por iniciar una relación con Alfredo hasta tal punto. Hace un año, la mujer conoció a Diego, que resultó ser un hombre muy bueno y decente. El empresario se interesó enseguida por la joven madre soltera de familia influyente, pero a Laura le era indiferente. De hecho, podrían haber seguido siendo buenos amigos si el padre de Laura no hubiera intervenido, como siempre. ¿Has visto quién quiere declararse? ¿Quién más hay? ¿Creía Laura que volvería a ver al amor de su vida? Ella nunca amó a Diego, solo cumplía la voluntad de sus padres. Cuando sus miradas se encontraron, cada uno de ellos se sintió a punto de desmoronarse por las emociones y sentimientos que les embargaban. «Laura», repitió el joven, acercándose al escenario, «di que eres tú de verdad, dime que no me lo estoy imaginando». La novia se puso pálida como la luz de la luna, y grandes lágrimas brillaron instantáneamente en sus ojos. Por supuesto que reconoció a su prometido. «¡Alfredo!», gritó la mujer, y prácticamente cayó en los brazos de su amante. «Lo siento, pero ¿qué está pasando?» «Laura, ¿Alfredo y tú os conocéis?», preguntó confundido el novio empresario a la novia. «Ahora te lo explico todo». Alfredo subió al escenario y cogió el micrófono de las manos de Diego. El hombre estaba decidido a decir todo lo que llevaba tiempo atormentando su alma. Alfredo miró al padre de Laura con desdén, temiendo que no pudiera soportarlo y le pegara. ¿Y cómo fue atormentada su hija? Permítame que se lo cuente todo a nuestros queridos invitados. Alfredo les contó todo lo que se había ido acumulando en su desfigurada alma durante tantos años. Alejandro quedó moralmente destrozado, y todos sus compañeros miraron al ricachón, sacudieron la cabeza con reproche y cuchichearon entre ellos, dedicándole a Alejandro epítetos nada halagüeños. El mismo Diego, al escuchar la historia del sufrimiento de Laura y Alfredo durante 10 años, lloró y apretando su mano contra su pecho bendijo a la pareja. Siempre había entendido que Laura era completamente fría con él y no habría familia para ellos. Claro que no habría boda. Pensé que Sofía y tú serían un fiel amigo y apoyo, pero me doy cuenta que no me necesitas para nada, aunque te quiero mucho, pero estoy dispuesto a dejarte ir, para que no sufras por el resto de tu vida. Ahora veo que ya tienes un digno candidato para ocupar mi lugar, un hombre que realmente te ama, ya que fue capaz de llevar ese amor en su corazón y no perderlo durante tantos años, incluso a pesar de tu supuesta muerte, y tú lo amás. Sé feliz». Diego abandonó el escenario y se dirigió a la salida. Tenía lágrimas en los ojos, porque se dio cuenta de que acababa de perder a la mayor mujer de su vida. Por otro lado, ¿por qué torturar a un hombre que no quiere estar contigo? Laura y Alfredo se besaron, sin apartarse el uno del otro. «Alfredo», le susurró Laura, al separarse de sus labios, «tengo algo que decirte. Sofía es tu hija». Alfredo sonrió con la comisura de los labios en respuesta. «Lo sé, e incluso entonces, en el bosque, sentí que estábamos conectados de algún modo, y ahora acabas de confirmar mi presentimiento. Gracias por criarnos una hija tan maravillosa».
El rostro de Laura se iluminó con una sonrisa de auténtica felicidad. Hacía casi 10 años que no sonreía así. Nunca volveremos a separarnos, te lo prometo. Sofía corrió hacia ellos. Me alegro mucho de que seas mi papá, dijo la niña, y Alfredo cogió suavemente a su hija en brazos. Y yo me alegro mucho, pequeña, susurró, besando su suave pelo rubio. Ahora todos tendremos una familia de verdad. Más vale tarde que nunca, riendo entre lágrimas de felicidad, añadió la propia Laura, abrazando a su recién encontrado hombre y a su común y querida hija. Un mes más tarde, en el mismo restaurante celebraron su boda, Alfredo y Laura. Diego pagó personalmente por la celebración, porque estaba tan conmovido por la historia de la pareja que él, con el permiso de su ex prometida, se convirtió en su amigo mutuo, con Alfredo. Alfredo solo era feliz porque Diego le ayudó a convertirse en el jefe de su propia empresa de transporte, que nuestro héroe en los últimos años ni siquiera se atrevió a soñar. Al cabo de un tiempo, Diego presentó a su prometida a todos en una fiesta familiar. La enamorada pareja era muy feliz y un mes más tarde celebraron una fastuosa boda. Laura se convirtió ahora en una auténtica belleza. Le encantaba el papel de esposa cariñosa y cuidadora del hogar. Parecía que ocuparse de la casa solo añadía encanto exterior y suavidad a su carácter. Además, Alfredo pronto recibió una agradable sorpresa, ya que su mujer le informó de que esperaba un hijo de nuevo. Esta vez, la pareja esperaba que Sofía tuviera un hermanito. Con Alejandro desde ese momento la familia no quiso comunicarse realmente, pero al final se arrepintió del mal que había hecho y pidió perdón a su hija, a su yerno y a sus propios nietos. Laura y Alfredo, aunque no inmediatamente, consiguieron perdonarle, sobre todo porque el viejo banquero prometió que dejaría todos sus millones exclusivamente a sus propios hijos y a Sofía y su futuro hermano. Ahora toda la familia, incluido el viejo banquero, es absolutamente feliz. Pudieron olvidar todas las ofensas anteriores y construir una vida completamente diferente, libre de prejuicios e ignorancia humana. Gracias por ver esta historia, espero que la hayan disfrutado. Y si es así, asegúrense de apoyar el canal dándole like y suscribiéndose. Y nos vemos de nuevo, mis queridos amigos.